Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Los romanos estaban en la cresta de la ola después de su triunfo contra Veies. La derrota de su viejo rival etrusco dejó a los romanos como una auténtica potencia económica de la región. Ahora controlaban las tierras al norte del Tíber y comenzaron a asentarse en ellas casi de inmediato. Los cultivos del rico suelo etrusco prometieron una solución al ciclo de hambrunas que había plagado a Roma en sus últimas 5 décadas. También se convirtió en el centro de comercio de Italia Central y tomaron control del vital intercambio de sal, aumentando exponencialmente la riqueza romana. Las cosas parecían buenas para Roma, pero el destino estaba a punto de darles un cruel golpe. En un instante caerían desde lo más alto al fondo del abismo y se encontrarían vagando entre las ruinas de su propia ciudad, preguntándose cómo los dioses podían haberlos abandonado así. El saqueo de Roma por los bárbaros sería uno de los eventos más traumáticos de la historia romana y dejaría a los romanos con un miedo a los galos que solo sería desterrado por Julio César cuando los hizo enfrentarse a sus viejos demonios unos 350 años después. Roma sobreviviría por muy poco y no sin daños duraderos. Ahora, digo que los galos saquearon Roma, pero esta es una descripción demasiado general. La palabra galo era una etiqueta usada por los romanos para englobar a muchas tribus independientes que vivían en los Alpes y sus cercanías. No había un sentido de unión entre estas tribus galas y celtas, salvo alguna que otra alianza ocasional, y por la mayor parte peleaban tanto entre ellos como lo harían con cualquier otro extranjero. La tribu en particular que saqueó Roma eran los llamados senones, liderados por un fuerte guerrero conocido como Breno. Cruzaron los Alpes y llegaron al Valle del Po en el siglo anterior y se asentaron en la costa del mar Adriático. Esto los llevó a luchar con los etruscos, quienes controlaban antes esas tierras. Y fue esta guerra lo que condujo a los senones a la guerra contra Roma. Como siempre, hay una leyenda oficial que explica la decisión de Breno de dejar el Adriático para moverse al sur y atacar a Roma. Así como también hay una interpretación moderna que contextualiza el ataque en la geopolítica italiana. La leyenda oficial es que Breno atacó la ciudad etrusca de Clusio, que mandó enviados a Roma para pedir desesperadamente ayuda. Los romanos no eran amigos de Clusio, quienes habían apoyado al odiado rey Tarquinio en su intento de reconquistar el trono unos 100 años antes. Pero los romanos sabían que los galos eran un enemigo peligroso, así que mandaron una delegación a Clusio para analizar la situación y reportar cuánto convenía involucrarse. Cuando llegaron, los representantes romanos vieron de inmediato a una horda de bárbaros que amenazaba toda Italia y aceptaron ayudar a Clusio sin dudar. Estos mismos enviados terminaron liderando el ejército de Clusio contra los galos, y en la pelea, un caudillo galo terminó muerto. Breno se ofendió personalmente por esto. Sintió que la naturaleza de su misión diplomática le prohibía a los enviados participar en las hostilidades. Breno envió sus propios mensajeros a Roma para demandar una retribución y ajusticiamiento. Pero los romanos, en su infinita sabiduría, decidieron que, en vez de entregar los enviados a los galos, los eligieron como tribunos militares de ese año. Ante este nuevo insulto, Breno ordenó a los suyos marchar al sur, donde le enseñaría a los maleducados romanos una buena lección. Los historiadores actualmente dudan que un incidente menor como este haría que Breno mudara a toda su tribu entera al sur para atacar una de las ciudades más fortificadas de toda Italia. Postulan con cierta evidencia como respaldo que Breno había logrado cierto acuerdo con Dionisio de Siracusa para mantener ocupados a los romanos mientras Dionisio completaba su dominio sobre toda Sicilia. Los romanos habían sido históricos aliados de una ciudad siciliana llamada Mesana, y Dionisio habría estado ansioso por impedir que Roma enviara ayuda militar a este pueblo que quería conquistar.
así que se hizo un arreglo secreto entre Siracusa y los galos para desviar a Roma y que Dionisio pudiera hacer su jugada. Esto es plausible, pero nunca sabremos con exactitud por qué Breno decidió marchar hacia Roma. No solo no estamos seguros de por qué los galos atacaron, sino que tampoco estamos seguros de cuándo sucedió el ataque. La confusión, otra vez, es causada por la escasez de fuentes precisas previo a este evento. La historia romana tradicional registra que el saqueo ocurrió en el 390 a.C., pero esta fecha proviene de los muy incompletos rollos de listas de elecciones magisteriales que los romanos usaron luego para calcular los eventos pasados. Nos encontramos con este problema de nuevo cuando Tito Livio hace la dudosa afirmación de que entre el 375 y el 377 a.C. no se eligió a ningún tipo de magistrado. Livio explica que este es el resultado del punto muerto en la lucha entre plebe y patricios, pero lo más seguro es que estaba intentando acomodar lo que los rollos de elecciones decían con lo que la cronología que él había armado explicaba. Modernos historiadores, tomando de referencia los más certeros registros de los griegos, ubican el saqueo de Roma en el 387 o 386 a.C. Así que no estamos seguros de por qué los galos marcharon sobre Roma, ni del todo seguros de cuándo lo hicieron. Pero sí sabemos quiénes fueron, los senones, sí sabemos hacia dónde marcharon, de la costa adriática hacia Roma, y sabemos cómo llegaron allí, caminaron. Y también sabemos qué pasó cuando llegaron, saquearon Roma. Tener 4 de las 6 preguntas típicas del periodismo actual, de el qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, es mucho de por sí, en especial sobre un evento de hace 2400 años. Los romanos sabían del avance galo y enlistaron uno de los ejércitos más grandes que jamás habían juntado para luchar contra un solo enemigo. Pero las estimaciones más probables van desde 12 a 25.000 hombres. Se reunieron sobre el río Alia, que era más bien un arroyo que un río, y esperaron a que los bárbaros aparecieran en el horizonte. Cuando esto sucedió, los romanos asumieron una temerosa defensa. Los galos eran totalmente distintos de todo lo que se habían enfrentado hasta ese entonces. Gigantes y pintados, barbudos con pelo largo, rugiendo y dando desquiciados gritos de batalla, los galos inspiraban miedo. Cuando cargaron a toda velocidad contra la línea romana, rápidamente las defensas flaquearon. Los flancos del ejército romano, compuesto de los soldados más pobres, armados ligeramente, fueron fácilmente puestos en fuga y huyeron a sus casas, dejando que la infantería pesada del centro fuera rodeada y masacrada. Fue la peor derrota que los romanos habían enfrentado hasta ese entonces, pero la pesadilla recién estaba empezando. En su apuro por salvarse a sí mismos, los soldados en fuga fueron directo a la ciudadela fortificada en el Monte Capitolio, dejando a los muros de la ciudad sin defensores y las puertas bien abiertas. Los habitantes de la ciudad huyeron de inmediato o siguieron a los soldados a la ciudadela, dejando las calles de la ciudad libre para los galos que los perseguían. Incrédulos ante la falta de resistencia y creyendo que había alguna clase de trampa, los galos terminaron esperando un día entero para estar tranquilos de que no había truco, y entraron en la ciudad. El primer intento por tomar la ciudadela falló, así que Breno, en vez de desperdiciar sus fuerzas, decidió asentarse en la ciudad y esperar a que los romanos murieran de hambre, mientras ellos vaciaban la ciudad de todas sus riquezas. El asedio del Monte Capitolino se puede medir no en días o semanas, sino en meses, sin señas de que el bloqueo se rompería. La desesperación crecía entre los romanos sitiados a medida que empezaban a escasear las provisiones y la moral. Los galos tampoco estaban mucho mejor. El caluroso verano italiano no era algo a lo que esta tribu del norte estuviera acostumbrada, y empezaron a caer como moscas. Las enfermedades se esparcieron, y Breno veía cada día cómo sus números decrecían en este clima extraño. Parecía una carrera al abismo,
mientras cada bando esperaba aguantar un día más que su rival, que estaba igual de cansado y destruido. En un punto, los romanos fueron casi derrotados, pero salvados al último momento de una forma dramática. Se había enviado un mensajero desde el Capitolio para contactar a Camilo, el héroe exiliado, y rogarle que viniera a su auxilio con un ejército para romper el asedio y salvar a sus viejos compatriotas. El mensajero descendió desde un risco sin vigilancia, pero los galos lo vieron e intentaron escalar ese mismo risco y entrar a la ciudadela. Pero famosamente, mientras trepaban, los gansos sagrados del Capitolio, que los romanos habían traído a la ciudadela, se despertaron y empezaron a hacer ruido. Los romanos, encabezados por un soldado patricio llamado Manlio, notaron el peligro y expulsaron a los bárbaros, previniendo uno de los únicos intentos de tomar la posición romana por la fuerza. Manlio, por su rápida actuación y valentía, fue celebrado como un héroe, aunque en años posteriores sería ejecutado por una traición no muy lejana a este heroísmo, una trágica víctima de su vanidad. El asedio se estira por 7 meses y ambos bandos estaban cerca del punto de quiebre. En sus respectivos estados desesperados, acordaron algo que jamás hubieran aceptado al principio del conflicto. Los romanos le pagarían a los galos para que abandonaran la ciudad. Ambos consideraban esto una forma deshonrosa de terminar la pelea, pero los romanos tenían que salir del monte Capitolio o todos morirían. Y Breno, que no deseaba nada más que salir de esa ciudad calurosa y llena de enfermedades, ahora podía hacer de cuenta que había triunfado absolutamente. Los romanos aceptaron pagarle a los galos algo que sería aproximadamente 450 kilos de oro, y se trajeron balanzas para medir el monto. Pero mientras estaba pesando el oro, los romanos se dieron cuenta de que la balanza había sido alterada, y las pesas eran mucho más pesadas de lo que debían ser. Se quejaron y en respuesta, Breno tiró su espada sobre la báscula, aumentando el imbalance y profiriendo la famosa frase Vae victis, ay de los vencidos. Los romanos contuvieron sus objeciones y siguieron apilando el oro restante, furiosos pero impotentes. La historia del saqueo de Roma, en realidad, probablemente termina aquí, con los galos retirándose al norte luego de la paga. Pero los historiadores romanos posteriores revistieron el final de estos hechos con una propaganda triunfalista para salvarse la vergüenza de una conclusión tan embarazosa, así como habían agregado la historia de Cébola en la guerra contra Clucio para evitar admitir que habían sido derrotados por Lars Porsena. En este final romano a la Hollywood, lograron contactar a Camilo, quien levanta una fuerza de las comunidades latinas vecinas y marchan sobre la ciudad, llegando justo cuando le acababan de pagar a los galos, y encontrándolos dormidos luego de su triunfo. Entonces ataca y vence al anteriormente invencible ejército bárbaro, expulsándolos del Latium por siempre y recuperando el oro romano. Camilo luego se regodea de la adulación de los romanos, mientras la pantalla funde a negro y pasan los créditos de la película. Linda historia, sí, pero completamente ficticia. Se haya o no salvado el honor romano a la última hora por una intervención milagrosa, el hecho era que la ciudad estaba en ruinas. En algún punto del asedio comenzó un incendio y la ciudad fue engullida por el fuego. Los romanos que sobrevivieron sin un centavo y ante el panorama de tener que reconstruir totalmente la ciudad, sintieron que tenían una tarea imposible, y comenzaron a hablar sobre abandonar las 7 colinas y trasladarse a Veies, donde podrían empezar de nuevo. Camilo se opuso fuertemente a esta idea, y dio un apasionado discurso para que la gente reconstruyera Roma y no huyera ante la adversidad. Irse sería una muestra de debilidad y un fracaso moral. Quedarse significaba que Roma jamás podría ser vencida. La gente estaba indecisa entre la practicidad de la logística y este teórico deber. Mientras el Senado seguía debatiendo, una compañía de soldados que volvían de hacer guardia se detuvo en el foro y dijeron: bueno,
visto lo que está, ya podemos dejar de hacer esto. El Senado escuchó esto, y siempre creyentes en los presagios, inmediatamente detuvieron la discusión y rechazaron toda propuesta de abandonar la ciudad. La reconstrucción empezaría de inmediato, sin importar el costo o la dificultad. Roma estaba para quedarse. La historia de Roma también terminaría por los saqueos bárbaros. Serían unos 850 años antes que otro invasor extranjero pusiera un pie en la ciudad. Para ese entonces, Roma se había alzado, había tocado el cielo, declinado y estaba en caída libre. Por el contrario, el saqueo de Roma por Breno fue el punto de partida de la era del dominio romano. Hasta el saqueo, Roma era solo una de muchos en la arena de la política italiana, peleando, ganando, pero también lidiando con derrotas y contratiempos. Después de la destrucción de Roma, los romanos renacieron junto con la ciudad que habitaban. Estarían más determinados, serían el poder imperial que surgiría a lo largo del siglo IV a.C. Los romanos jamás se volverían a encontrar bajo el yugo de un poder extranjero, ni sus muros invadidos por fuerzas extranjeras. Cuando en el siglo V después de Cristo, los visigodos y los vándalos finalmente saquearan la ciudad, el nivel de desesperación fue muy exagerado, ya que la inviolabilidad de la ciudad era algo que daban por sentado. Otras ciudades cambiaban de manos, eran ocupadas o expulsaban a sus ocupantes. Este era el flujo natural de las políticas en la antigüedad. Pero Roma sería eternamente libre, con su estatus excepcional dado por los mismísimos dioses. El saqueo por los vándalos, a pesar de todo el daño físico que hizo, destruiría a Roma psicológicamente, un golpe del que jamás se recuperaría. Ese sentido de invencibilidad nació como consecuencia de este otro saqueo bárbaro, 850 años antes. La victoria de los galos humilló, ofendió y horrorizó a los romanos que lo soportaron y juraron que nunca volvería a suceder algo así. Mantuvieron su palabra por casi 900 años, un logro inigualable en el cruel mundo de la antigüedad. La obstinación romana, firme y duradera, y una voluntad de hierro, un compromiso con la existencia nacido de una destrucción casi absoluta. Desde un punto de vista práctico, el saqueo también cierra el periodo de la temprana historia romana, sobre el que casi no tenemos registros claros ni fuentes primarias. Aunque todos los registros previos se perdieron en el fuego, los romanos simplemente empezaron de nuevo, dejándonos abundante documentación que pone nuestro entendimiento de su historia a partir de este punto en un suelo mucho más firme. Me alegro de contarles que la leyenda de Roma ha terminado y la historia de Roma ha comenzado. La próxima semana, los romanos comienzan el lento proceso de reconstrucción. La tarea era complicada por el hecho de que todos sus enemigos pasados y presentes intentarían tomar ventaja de su penoso estado. Los volscos y equos, por supuesto, atacaron, como siempre. Pero también los aliados latinos se rebelaron e incluso algunas de las mismas colonias de Roma decidieron que era el tiempo adecuado para deshacerse del dominio de su ciudad madre. Pero Camilo, llamado el segundo fundador de Roma por buenas razones, lideraría a los romanos al triunfo y los volvería a poner en su inevitable camino hacia la gloria.